Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema fascinante y, espero, transformador, las series turcas que de alguna manera, tienen el poder de sanar nuestra mente. Sí, lo escuchaste bien. No estoy hablando de puramente entretenimiento superficial, sino de historias que nos tocan la fibra íntima, que nos hacen reflexionar, que nos presentan perspectivas diferentes y que, en última instancia, pueden ayudarnos a procesar nuestras propias emociones y a encontrar un poco de paz interior. Sabemos que el mundo de las series turcas ha explotado en popularidad en los últimos años, y con razón. Ofrecen una combinación única de drama, romance, intriga y a menudo una profunda exploración de temas sociales y psicológicos. Así que si estás buscando algo más que solo pasar el rato frente a la televisión, si buscas una experiencia que te nutra el alma, entonces este vídeo es definitivamente para ti. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho contenido sobre viajes, cultura, bienestar y por supuesto, mi amor por las series y películas de todo el mundo. Si le dan a la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, así que no se perderán de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas series turcas que pueden ser un verdadero refugio para nuestra mente. Bien, hablemos de Bir Zamanlar Cukurova, conocida en algunos lugares como Tierra Amarga. A primera vista puede parecer un melodrama clásico con amores imposibles, traiciones y luchas de poder en la Turquía rural de los años 70. Pero si prestas atención, verás que la serie explora temas mucho más profundos, como la resiliencia frente a la adversidad, la fuerza de la familia y la búsqueda de la justicia. Los personajes enfrentan situaciones extremas, pérdidas devastadoras y decisiones difíciles, y a través de sus historias, podemos conectar con nuestra propia capacidad de superar obstáculos y de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Tierra Amarga no es solo un drama romántico. Es una radiografía de una época y un lugar, Cukurova, una región fértil en el sur de Turquía. La serie nos transporta a un mundo donde las tradiciones son fuertes, el honor es sagrado y las clases sociales están marcadas. La familia Yamana, dueña de las tierras, representa el poder y la opulencia, mientras que los campesinos luchan por sobrevivir. En este contexto surge la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen a Cukurova para escapar de un pasado turbulento. Su amor se verá puesto a prueba por las intrigas de Demir Yaman, el dueño de las tierras, que se obsesiona con Zuleya. La serie destaca por su elenco de personajes complejos y bien desarrollados. Zuleya, interpretada por Hilal Almbilek, es una mujer fuerte y decidida, que lucha por proteger a su familia y por mantener vivo su amor por Yılmaz. Yılmaz, interpretado por Gurgunes, es un hombre honesto y valiente, que está dispuesto a todo por defender a los suyos. Demir Yaman, interpretado por Murat Unalm, es un personaje ambivalente que puede ser cruel y despiadado, pero que también tiene momentos de bondad y vulnerabilidad. Además, la ambientación es espectacular con paisajes impresionantes y una reconstrucción cuidadosa de la época, lo que la convierte en una experiencia visualmente muy gratificante. Los campos de algodón, las casas de campo y los trajes de época nos sumergen en la atmósfera de la Turquía rural de los años 70. La música también juega un papel importante con melodías tradicionales que evocan la nostalgia y la melancolía. Si te sientes abrumado por la vida moderna y necesitas una dosis de drama y pasión con un toque de reflexión, Tierra Amarga podría ser justo lo que necesitas. Te enganchará desde el primer episodio y te hará reflexionar sobre los valores importantes de la vida, la familia, el amor y la justicia. La serie nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza y que la resiliencia humana es capaz de superar cualquier obstáculo. Ahora, cambiemos completamente de registro y hablemos de Mucize Doctor, que se tradujo como Doctor Milagro. Esta serie es un remake de la serie coreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali tiene dificultades para comunicarse y para relacionarse socialmente, pero posee un talento extraordinario para la medicina. A través de su historia, Doctor Milagro desafía nuestros prejuicios sobre las personas con discapacidades y nos muestra la importancia de la inclusión y la aceptación. Doctor Milagro es mucho más que una serie médica. Es una historia de superación personal, de amistad y de amor. Ali Befa, interpretado magistralmente por Tañer Olmez, es un personaje entrañable que te robará el corazón desde el primer momento. Su inocencia.
Su sinceridad y su pasión por la medicina lo convierten en un ejemplo a seguir. La serie nos muestra las dificultades que enfrenta Ali para adaptarse al mundo laboral y para relacionarse con sus compañeros. A pesar de su talento, es discriminado y juzgado por su condición. Sin embargo, gracias al apoyo de algunos colegas y amigos, Ali logra superar los obstáculos y demostrar su valía como cirujano. Ver a Ali superar sus obstáculos y convertirse en un miembro valioso del equipo médico es increíblemente inspirador. Además, la serie aborda temas relacionados con la empatía, la compasión y el poder de la bondad, lo que la convierte en una experiencia muy conmovedora y edificante. Los casos médicos que se presentan en la serie son interesantes y realistas, y nos permiten reflexionar sobre la importancia de la salud y de la atención médica. Pero Doctor Milagro también es una historia de amor. Ali encuentra el amor en Nazl, una joven doctora que ve más allá de su condición y que se enamora de su corazón. Su relación es un ejemplo de aceptación, de respeto y de amor incondicional. Si buscas una serie que te haga creer en el potencial humano y que te recuerde la importancia de tratar a los demás con respeto y comprensión, Doctor Milagro es una opción excelente. Te hará reír, llorar y reflexionar, y te dejará una sensación de esperanza y optimismo. La serie nos enseña que todos tenemos algo que aportar al mundo y que con esfuerzo y dedicación, podemos superar cualquier barrera. Siguiendo en el ámbito médico pero con un enfoque diferente tenemos Kalpat, conocida como Latidos del Corazón. Esta serie se centra en la historia de Eylül Erdem, una joven rebelde con un pasado difícil que decide convertirse en cirujana. A través de su camino vemos su evolución personal y profesional, mientras lucha contra sus propios demonios y trata de superar los traumas de su infancia. Latidos del Corazón no es solo una serie médica, es una historia de segundas oportunidades y de redención. Eylül Erdem, interpretada por Öykü Karayel, es una mujer fuerte y decidida, que ha tenido que luchar contra la adversidad desde muy joven. Su pasado turbulento la ha marcado, pero no la ha derrotado. Eylül decide convertirse en cirujana para ayudar a los demás y para demostrarse a sí misma que es capaz de superar cualquier obstáculo. La serie explora temas como el perdón, la superación personal y la importancia de tener mentores y modelos a seguir positivos. La relación entre Eylül y su antiguo profesor, Ali Asaf Denizolu, es un elemento central de la serie, y su conexión nos muestra el poder transformador de la confianza y el apoyo. Ali Asaf, interpretado por Gökhan Alkan, es un hombre sabio y compasivo, que ve el potencial de Eylül y la ayuda a crecer como persona y como profesional. Además, la serie presenta casos médicos interesantes y emocionantes, que nos mantienen enganchados a la trama. Los desafíos que enfrentan los médicos en el hospital, las decisiones difíciles que deben tomar y las vidas que salvan nos hacen reflexionar sobre la importancia de la medicina y del servicio a los demás. Si te gustan las historias de superación con un toque de romance y drama médico, Latidos del Corazón te va a encantar. Te inspirará a perseguir tus sueños, a no rendirte ante la adversidad y a creer en el poder de las segundas oportunidades. La serie nos recuerda que todos podemos cambiar nuestro destino y que, con el apoyo adecuado, podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora adentrémonos en el mundo del drama psicológico con Yerde, traducida como Intrusión, o En el interior. Esta serie es una versión turca de la película estadounidense The Departed, y cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp Yılmaz se convierte en policía, mientras que Umut Yılmaz es reclutado por la mafia. A través de sus vidas paralelas, la serie explora temas como la identidad, la lealtad y la naturaleza del bien y del mal. Intrusión es un thriller intenso y adictivo que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La serie está llena de giros inesperados, de acción trepidante y de momentos de gran tensión emocional. Los dos hermanos Sarp y Umut, interpretados por Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli respectivamente, son personajes complejos y atormentados, que se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores y su lealtad. La serie explora la dualidad del bien y del mal, y nos muestra cómo las circunstancias pueden influir en nuestras decisiones y en nuestro destino. Sarp, el policía infiltrado en la mafia, debe luchar contra sus propios demonios para mantener su identidad y para no sucumbir a la corrupción. Umut, el mafioso, se debate entre su lealtad a la familia criminal y su deseo de escapar de ese mundo de violencia y de redimirse. Intrusión es una serie llena de suspense, acción y giros inesperados que te mantendrá al borde de tu asiento.
Pero también es una serie que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que tienen en nuestras vidas. La complejidad de los personajes y las situaciones que enfrentan hacen que sea una experiencia muy intensa y estimulante. Si te gustan las historias de crimen con un toque de drama psicológico, Intrusión, es una opción que no te puedes perder. La serie te hará cuestionar tus propias convicciones y te mostrará que la línea entre el bien y el mal es a veces muy difusa. Continuemos con Batam Sensin, conocida como Wounded Love o Eres mi patria. Ambientada durante la Guerra de Independencia turca, esta serie cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se ve obligado a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad a su familia y a su país. Wounded Love es una serie épica que explora temas como el patriotismo, el sacrificio y el costo de la guerra. Eres mi patria es una serie histórica que te sumergirá en un periodo turbulento de la historia turca. La serie nos muestra las consecuencias devastadoras de la guerra en las vidas de las personas y nos hace reflexionar sobre la importancia de la paz y la comprensión. Cevdet, interpretado por Ali Tergen, es un personaje complejo y atormentado, que se ve obligado a traicionar a su país para proteger a su familia. Su sacrificio y su sufrimiento nos conmueven y nos hacen reflexionar sobre el precio de la lealtad. La serie muestra las consecuencias devastadoras del conflicto en las vidas de las personas y nos hace reflexionar sobre la importancia de la paz y la comprensión. Además, la serie presenta una historia de amor compleja y apasionada entre Cevdet y su esposa, Azize, interpretada por Bergüzar Korel, que se ven obligados a vivir separados y a enfrentar situaciones extremas. Su amor es puesto a prueba por la guerra y por las intrigas políticas, pero su conexión permanece fuerte a pesar de la distancia y del sufrimiento. La ambientación histórica y la calidad de la producción hacen que sea una experiencia visualmente impresionante. Los trajes de época, los escenarios y la música nos transportan a la Turquía de principios del siglo XX. Si te gustan las series históricas con un toque de romance y drama, Eres mi patria te va a cautivar. La serie te hará reflexionar sobre el valor del patriotismo, el sacrificio y la importancia de la familia en tiempos de guerra. Ahora hablemos de Fi, una serie que se destaca por su estilo visual innovador y su trama psicológica intrigante. Fi cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A través de su obsesión, la serie explora temas como el poder, la manipulación y la naturaleza de la pasión. Fi es una serie provocadora y controvertida que te hará cuestionar tus propias percepciones sobre el amor, el deseo y el poder. Can Mañay, interpretado por Ozan Güven, es un personaje complejo y ambiguo, que no es ni completamente bueno ni completamente malo. Su obsesión por Duru, interpretada por Serine Isarkaya, lo lleva a cometer actos cuestionables y a manipular a las personas que lo rodean. La serie te hace cuestionar tus propias percepciones y que te invita a reflexionar sobre los límites del deseo y la ambición. La serie presenta personajes complejos y ambiguos, que no son ni completamente buenos ni completamente malos, lo que la convierte en una experiencia muy estimulante. Además, la banda sonora y la fotografía son excepcionales, lo que contribuye a crear una atmósfera inquietante y cautivadora. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y que te haga pensar, Fi es una opción muy recomendable. La serie te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los peligros de la obsesión y la manipulación. Siguiendo con las series que exploran la psique humana, tenemos Masum Lara Parman, conocida como Apartamento de los Inocentes. Esta serie se basa en una historia real y cuenta la historia de una familia con problemas de salud mental que viven juntos en un apartamento en Estambul. An, el hermano mayor, se dedica a cuidar de sus hermanas, Safiye, Gulben y Neriman, que sufren de diferentes trastornos obsesivo-compulsivos. Apartamento de los Inocentes es una serie conmovedora y realista que te permitirá comprender mejor los desafíos que enfrentan las personas con problemas de salud mental. La serie muestra las dificultades que enfrentan las personas con problemas de salud mental y nos hace reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión. An, interpretado por Birkan Sokuyu, es un personaje sacrificado y responsable, que ha dedicado su vida a cuidar de sus hermanas. Safiye, interpretada por Ezgi, sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo que la lleva a limpiar constantemente y a evitar el contacto con el mundo exterior. Gulben, interpretada por Merve Dizdar, tiene problemas de autoestima y se siente insegura y vulnerable. Neri Man, interpretada por Hizem Katmer, es la más joven de las hermanas y lucha por encontrar su lugar en el mundo.
Apartamento de los Inocentes es una serie que explora temas como el trauma, la familia y la importancia del apoyo emocional. A pesar de ser una serie dramática, también tiene momentos de humor y ternura, lo que la convierte en una experiencia muy conmovedora. Si te interesan las historias que exploran la complejidad de las relaciones familiares y los desafíos de la salud mental, Apartamento de los Inocentes es una opción que te tocará el corazón. La serie te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la comprensión y el apoyo emocional en la vida de las personas con problemas de salud mental. Cambiando un poco de tema, pero manteniendo el enfoque en las relaciones humanas, hablemos de Kiral Kask, conocida como Amor en Alquiler. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Daphne Topal, una joven camarera que acepta un trabajo inusual, fingir ser la novia de Omeri Plicky, un exitoso diseñador de zapatos, para evitar que se case con una mujer que su tía ha elegido para él. A través de esta situación, Daphne y Omer comienzan a enamorarse de verdad, pero su relación se complica por las mentiras y los secretos. Amor en Alquiler es una serie divertida y encantadora que te hará reír y suspirar. Daphne Topal, interpretada por Elchin Sangu, es una joven espontánea y alegre, que se ve envuelta en una situación complicada por necesidad económica. Omeri Plicky, interpretado por Bar Arduk, es un hombre exitoso y atractivo pero también solitario y reservado. Su relación comienza como un simple acuerdo, pero pronto se convierte en algo más profundo y significativo. Amor en Alquiler es una serie divertida y entretenida, pero también explora temas como la honestidad, la confianza y la importancia de ser uno mismo. La química entre los protagonistas es innegable, y la serie te hará reír y suspirar. Si buscas una serie ligera y romántica que te levante el ánimo y te haga creer en el amor, Amor en Alquiler es una opción perfecta. A veces necesitamos una dosis de comedia romántica para desconectar y recargar energías. La serie te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, las mentiras pueden llevarnos a la verdad. Por último quiero mencionar Erkenzikus, conocida como Pájaro Madrugador. Esta serie cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Candy Beat, el hijo del dueño de la agencia. Pájaro Madrugador es una serie que celebra la libertad, la aventura y la importancia de seguir tus sueños. Pájaro Madrugador es una serie refrescante y optimista que te inspirará a vivir tu vida al máximo. Sanemaiden, interpretada por Demet Özdemir, es una joven creativa y soñadora, que se siente atrapada en su vida cotidiana. Candy Beat, interpretado por Can Yaman, es un fotógrafo aventurero y apasionado, que le muestra a Sanem un mundo nuevo de posibilidades. La serie presenta personajes carismáticos y situaciones divertidas, y te transportará a un mundo de fantasía y romance. Además, la serie tiene una ambientación preciosa, con paisajes impresionantes y una banda sonora pegadiza. Si buscas una serie que te haga sentir bien y que te inspire a vivir tu vida al máximo, Pájaro Madrugador es una opción que te encantará. Es una serie ideal para esos días en los que necesitas un poco de optimismo y alegría. La serie te recordará que nunca es tarde para perseguir tus sueños y que la vida es una aventura que vale la pena vivir. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por algunas series turcas que, en mi opinión, tienen el poder de sanar nuestra mente. Hemos hablado de dramas históricos como Tierra Amarga y Wounded Love, de series médicas como Doctor Milagro y Latidos del Corazón, de thrillers psicológicos como Intrusión y Fi, de dramas familiares como Apartamento de los Inocentes, y de comedias románticas como Amor en Alquiler y Pájaro Madrugador. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la vida, el amor, la pérdida, la superación y la búsqueda de la felicidad. Pero más allá de las tramas y los personajes, estas series turcas nos ofrecen algo más profundo, una conexión con nuestras propias emociones. Al ver a los personajes enfrentarse a desafíos y superar obstáculos, podemos encontrar inspiración y esperanza para nuestras propias vidas. Al explorar temas como la familia, la amistad, el amor y la pérdida, podemos comprender mejor nuestras propias relaciones y emociones. Y al sumergirnos en culturas diferentes, podemos ampliar nuestra perspectiva y desarrollar una mayor empatía por los demás. Además, el auge de las series turcas ha abierto un diálogo intercultural, permitiéndonos conocer y apreciar una cultura diferente a la nuestra. A través de estas series, podemos aprender sobre la historia, las tradiciones y los valores de Turquía y podemos descubrir que a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos las mismas emociones y aspiraciones básicas.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que las series no son solo una forma de entretenimiento, sino también una forma de conectar con nuestras emociones, de aprender sobre diferentes culturas y de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les parecieron? ¿Tienen alguna otra serie turca que recomendar? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y no duden en compartir sus propias experiencias y reflexiones sobre las series turcas. ¿Cómo los han impactado? ¿Qué temas les han resonado más? ¿Qué personajes los han conmovido? Compartan sus pensamientos para que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Les gustaría que analizara otras series turcas? ¿Les gustaría que hablara sobre el impacto cultural de las series turcas? ¿Les gustaría que explorara los temas psicológicos que se presentan en estas series? Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares si creen que les puede interesar, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, las series turcas pueden ser mucho más que solo entretenimiento. Pueden ser una herramienta poderosa para sanar nuestra mente y para enriquecer nuestras vidas.